en Santiago capítulo 1, del versículo 19 al 27, dice la palabra del Señor: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no honra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado, dichoso, feliz en lo que hace. Verso 26 dice: si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra perfecta, que ha sido inspirada por tu Espíritu Santo y ha llegado a nuestras manos. Gracias por esta tu palabra que ha traído libertad de la esclavitud del pecado, para vivir para tu gloria, para que todo lo que hagamos honre y exalte tu nombre. Señor, gracias por esta tu palabra que ha sido implantada en nuestros corazones como una semilla que germina. Gracias por el privilegio que hemos tenido aquellos que fuimos criados en un hogar cristiano y nuestros padres nos enseñaron la escritura desde pequeños. Señor, gracias. Ayúdanos en esta mañana a responder a ella, no como oidores olvidadizos, sino como hacedores eficaces. Espíritu Santo, ilumina la palabra en esta mañana. Quita lo que está ennubleciendo nuestro entendimiento, oscureciendo nuestro entendimiento. Dame sabiduría para exponerla en esta mañana, de manera que mis amados hermanos la puedan entender. Y también te ruego, da sabiduría a mis hermanos para que ellos puedan entender tu palabra en esta mañana y juntos, en un mismo sentir, podamos ponerla en práctica en todo momento. En el nombre precioso de Jesús, auxíliame en esta hora, como un vaso frágil, como un hombre débil, que vengo en esta mañana a exponer tu palabra. Auxíliame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, muy amable. Puede usted poner su asiento, puede usted tomar su asiento, perdón. Creo que sí, tengo el micrófono encendido. ¿Pueden escuchar? Amén. Gloria a Dios, sí, está encendido. Gloria al Señor. ¿Me pueden escuchar allá atrás al final? Sí, gloria al Señor. Un saludo para nuestros hermanos queridos que nos miran a través de las redes sociales y espero que estén con su escritura ahí a la mano en Santiago capítulo 1, los versículos. Hoy me voy a concentrar en el 26 y en el 27, pero hemos recorrido toda esta sección y para que fuera más fácil para recordar, hice un bosquejo completo. El domingo pasado faltaba el último punto y por el factor sorpresa no quería adelantárselos, así que ahora tienen. Santiago nos ha llevado a través de este examen precioso, haciéndonos reflexionar sobre varias cosas. En primer lugar, cómo recibimos la Escritura, cómo recibes la Escritura tú. Cuando escuchas a nuestro pastor predicar fielmente la Escritura, cuando en tu casa te sientas a estudiar la Escritura, cómo la recibes.
Lo primero que Santiago nos ordena es que seamos tardos para hablar. Antes de eso nos dice, pero sé pronto para oír. Simplemente enfócate, pon mucha atención, trata de que nada te distraiga. Cuando vengas a la palabra vas a escuchar lo más importante de la persona más importante de todo este universo. Así que enfócate, mira con atención, sé pronto para oír, pero lento para hablar. Porque la palabra, debes saberlo, hermano, el objetivo de la palabra es santificarnos, prepararnos para el momento que nosotros estemos en la presencia del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Hay una lucha tremenda que como cristianos tenemos siempre. ¿Sabes cuál es? La lucha contra el pecado. Y el Espíritu Santo está usando la palabra que Él inspiró para santificarnos en nuestras vidas. Entonces debes saber que es un espejo que nos va a señalar cosas que no nos agradan. Y debemos ser prontos para actuar y cambiar, pero debemos ser lentos para airarnos, para resistirnos al cambio. El Espíritu Santo quiere obrar la justicia de Dios, el carácter santo de Dios en nuestras vidas, hermanos. Él está obrando, por eso se llama Espíritu Santo, porque nos está santificando. Lo segundo que nos dice nuestro querido hermano Santiago es que debemos limpiarnos de toda inmundicia. O sea, recibamos la palabra con pureza. En un mundo que vivimos de pecado, con una naturaleza pecaminosa, necesitamos venir a ella en oración. Señor, purifica mi mente, mi corazón. Necesito confesar mis pecados. Lo tercero que Santiago nos dice es que la recibamos con mansedumbre, seamos dóciles, porque el Señor quiere cambiarnos. Como un padre amante, ni siquiera Él nos señala de golpe todas las cosas que tenemos que cambiar. Progresivamente, a medida que vamos leyendo la Escritura, Él va obrando, porque es un Padre paciente, y esto para mí es muy alentador. Lo cuarto que nos dice Santiago a partir del versículo 22 es que seamos hacedores. ¿Cuándo? Siempre, hermano, con prontitud, no de manera ocasional o provisional o un día a la semana o algunas horas en la semana. La semana tiene 168 horas, cada día tiene 24 días. Necesitamos en cada momento hacer la palabra de Dios. ¿Y qué es hacer la palabra de Dios? Sencillamente obedecer. Un hacedor eficaz es una persona que obedece la palabra de Dios. Y ya para terminar esta sección, en los versículos 26 y 27, Santiago nos pone 3 ejemplos muy prácticos, muy sencillos de entender, para que veamos cómo la palabra aplicada en nuestra vida nos convierte en un hacedor eficaz. Por eso voy a pedir si me puedes pasar al siguiente slide. Gracias. Aquí, de una manera más práctica, usted puede ver específicamente cómo ser un hacedor eficaz de la palabra de Dios. Y comienza diciendo Santiago: si alguien se cree frescos, religioso. Esta palabra usada muchas veces por el historiador Flavio Josefo para hablar acerca de la adoración en el templo de Jerusalén. Es decir, cuando en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra religioso, mayormente como norma general se usa otro término que no es el que usa a Santiago, que es el término eusebia, que básicamente ese término en griego habla acerca de piedad y santidad. Pero Santiago escoge de una manera magistral, bueno, el Espíritu Santo que lo inspiró. Él simplemente, Santiago es el escritor. Él toma esta palabra, la escribe para dejarnos saber si alguien se cree religioso. ¿En qué sentido? En el sentido de alguien que confía en cosas externas que hace, en ceremonias, en rituales, en asistir a los cultos, estudios bíblicos. Si alguien está poniendo su confianza en algo externo, pero dice, no refrena su lengua. No hay un poder interior en su vida para refrenar su lengua. Y ese poder interior no es más que el Espíritu Santo que le está santificando.
Si no hay algo tan importante del fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Gálatas capítulo 5, usted lo puede ver del versículo 22 al 23. Si no hay dominio propio, entonces la religión de esa persona es vana. Una religión enfocada en lo externo es una religión vana. Y él va a hacer una comparación en esta sección final de lo que es una religión vana y de lo que es una religión pura y sin mancha. Una religión vana es la que está enfocada simplemente en actos externos. Y esto le encanta al ser humano. Es por eso que si usted le pregunta a sus amigos, ¿te consideras una buena persona? La persona le va a decir que sí. En el 99% de los casos le va a decir que se considera una buena persona. ¿Por qué? Porque en su estándar de bondad se va a comparar con personas más malas que él, y entonces él se va a ver realmente como una persona buena. Él está enfocado en hacer cosas buenas, él está enfocado en hacer acciones bondadosas, pero no está enfocado en transformar su propio corazón. Decía una vez John Wesley, que estaba predicador inglés, que trajo un avivamiento en Inglaterra, y él estaba predicando y había una señora hipercrítica escuchándola predicar, y él estaba muy molesta por el largo de su corbata. Y cuando terminó de predicar, se le acercó y le hizo ver que estaba muy molesta por el largo de su corbata. ¿Por qué vino a predicar con una corbata tan larga? Así que él trató de buscar una tijera y le dije, mira, ahí tienes la tijera. A ver, ¿dónde te gustaría que fuera el largo de mi corbata? Y corta la corbata donde quieras. Y cortó su corbata. Ahora le pidió a la señora la tijera y le dijo, ¿me la puedes prestar, por favor? Me encantaría cortar un pedazo de tu lengua. ¿Cómo? Sí, es que la tienes muy larga y yo creo que si la corto, entonces... Pero la señora no estuvo dispuesta, como usted podría pensar. Estamos interesados en cambiar y hablar de otros, pero no queremos que haya un cambio y una transformación en nuestro propio corazón. Entonces Santiago dice, si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, hermano, debe saber que él tiene un interés especial en la lengua. Si tú vienes conmigo al versículo 19, ¿qué dice la Escritura? Dice, sé tardo para hablar. Es una de las cosas que habla. ¿Y te has dado cuenta que Dios puso a la lengua en una jaula? ¿No te has dado cuenta que Dios nos puso una jaula, puso la lengua adentro? ¿Qué sería de nuestra lengua si estuviera fuera de esa jaula? Le puso dientes, le puso una boca, le puso huesos mandilares. A la mandíbula inferior, la mandíbula superior. Ahí está como enjaulada la lengua. Santiago dice, sé tardo para hablar. Acabamos de ver en el versículo 26, refrena su lengua. Si sigues mirando al capítulo 2, versículo 12, mira lo que dice. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Ten cuidado cómo estás hablando. En el capítulo 3 realmente es el examen de la lengua y él nos da hasta 5 razones de cómo controlar la lengua. Y mira cómo él habla acerca de la lengua en el capítulo 3 de Santiago. Dice en el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. En el versículo 6 dice, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Y por segunda vez en este mismo versículo la vuelve a mencionar. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. En el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y mire cómo le llama la lengua en el versículo 8. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. En el versículo 11 del capítulo 4 dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla
habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y para finalizar, en el versículo 12 del capítulo 5, dice: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Indiscutiblemente, en la iglesia o en las iglesias que habían formado estos judíos que habían tenido que salir fuera de la Palestina producto de la persecución, había conflictos. Muy probablemente podrían ser conflictos doctrinales. El predicador estaba exponiendo la escritura, el pastor estaba exponiendo la escritura, y alguien se paraba de forma abrupta, con rapidez, sin pensar ni analizar, y rápidamente le iba a la contraria. Y había discusiones. En el capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Ven, hermano, cómo la lengua realmente es algo tremendo que necesitamos tenerla controlada por la obra del Espíritu Santo. Hay personas que estudian en este país de todo y dicen que como promedio una persona habla, como promedio, hay quien rompe el récord, pero como promedio dice que hablamos 18,000 palabras cada día. Que esto daría para escribir un libro de 54 páginas. ¡Wow! En el año, hablando 18,000 palabras cada día, si se pusieran todas esas palabras en un libro, se podrían escribir 66 libros de 800 páginas cada uno. Y esto es como promedio. Hay quien rebasa ese promedio. Entonces, hermano, es necesario que pongamos atención a la manera en que nosotros hablamos. Dice en Mateo, si me quiere acompañar, por favor. Mateo capítulo 12, los versículos del 34 al 37. Jesús le dice a los fariseos, mire cómo les llama. Mateo capítulo 12, del 34 al 37. Dice la escritura que Jesús le llama camada de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Y un poco más adelante, en el capítulo 15, pero esta vez en los versículos 18 al 19, mira lo que dice el Señor. Mateo capítulo 15, del versículo 18 al 19, dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Jesús estaba hablando con los fariseos porque ellos estaban diciendo: tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y ellos se lavaban muchas veces las manos antes de comer. Se la lavaban con los dedos hacia arriba, se la lavaban una segunda vez con los dedos hacia abajo, se frotaban las manos, y entre plato y plato se repetían este mismo proceso, creyendo que si usted está limpio por fuera, automáticamente usted está limpio por dentro. Pero Jesús le dice que no porque te laves muy bien, no porque te bañes muy bien varias veces, eso hace que tu interior esté limpio. Necesitamos poner atención a nuestra vida interior. Hermano mío, una persona que en su corazón está albergando odio, está albergando frustración, mala voluntad hacia otra persona, en algún momento, aun cuando trate la mayor parte del tiempo de controlar sus palabras, pero en algún momento
esas palabras de producto del odio y la mala voluntad que hay en su corazón van a salir contra esa persona. Lo mismo si hay una persona que su mente y su corazón está lleno de lujuria, en algún momento, por mucho que trate de controlar sus palabras van a delatar su infidelidad al Señor. Y Santiago nos escribe diciendo, necesitamos entender que realmente si hay una persona entre ustedes que no está poniendo freno a su lengua, simplemente es que su religión es un evento externo, está basada en ceremonias, está basada en rituales, pero no hay una transformación del corazón. Hemos de entender, hermano, que esto no es una religión, esto es una relación personal con Dios. El cambio aquí no es externo, el cambio aquí es de adentro hacia afuera. Externamente puedo parecer bien, pero ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Santiago dice, el que está viviendo en la palabra, el que está siendo una persona que mira atentamente a la palabra y obedece la palabra a cada instante, transformando su vida, esa persona va a tener freno en su lengua. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a controlar. El Espíritu Santo está obrando dominio propio en esa persona. Pero una persona que simplemente es un oidor olvidadizo, simplemente es una persona que o esporádicamente va a la Biblia o la lee por quedar bien con su conciencia o por cumplir un plan en el año o simplemente porque quiere tener más conocimiento intelectual, esa persona va a mostrar su infidelidad al Señor, va a demostrar que lo que él está viviendo es simplemente una apariencia, no hay una experiencia real con Dios, solamente es de afuera, de dientes para afuera, como decía el profeta Isaías al pueblo de Israel, ustedes de labios honran al Señor, pero su corazón está lejos del Señor. Déjame ponerte un ejemplo, porque cuando estamos bajo presión me pudieras preguntar, Daniel David, ¿qué hago cuando estoy bajo la presión de un dolor? Imagínate que vas a trabajar con una persona y estás aguantando el clavo y esa persona va a clavar y en lugar de clavar sobre el clavo, clava sobre tu dedo. Hay un dolor fuerte y hay un deseo de expresar que podría ser una ofensa a esa persona. ¿Qué pasa cuando uno está bajo la presión de la crítica? Y no hay cosa tan dolorosa que quien te critique sea una persona amada, una persona en la que tú has invertido tu tiempo. Es muy doloroso. ¿Qué pasa cuando hay diferentes presiones en la vida? Estoy con mis compañeros que están hablando vulgaridades. Hombre, ¿qué voy a hacer? Tengo que quedar bien, tengo yo también que decir una vulgaridad para que ellos no vean que soy un extraterrestre, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está bajo la presión? ¿Qué pasa cuando somos ofendidos reiteradamente? Mira, hermano, el ejemplo de nuestro amado Señor. Quiero que me acompañes, por favor, si te es posible, en tu Biblia, el buscar en Primera de Pedro, el capítulo 2. Y vamos a ver a partir del versículo 18, el ejemplo que nuestro amado Señor nos da. Dice el versículo 18, siervos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice, siervos, estén sujetos a sus amos, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Verso 21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo
para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, es decir, lo ofendían, no respondía ultrajando, no respondía con otra ofensa. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él nos ha dado el ejemplo de cómo debemos reaccionar. Y quiero, para terminar esta pequeña sección, hermano, llevarte a Efesios, capítulo 4, versículo 3, donde el apóstol Pablo nos hace un mandato a toda la iglesia. Efesios, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Bueno, voy a leer desde el versículo 1 para que puedas comprender un poquito más. Él está en la cárcel y dice en Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 3, dice: yo pues, prisionero, y esto es dulce, hermano, él no dice prisionero del imperio romano, él dice: yo soy un prisionero del Señor. Yo estoy aquí porque el Señor me trajo aquí. Ahí tú puedes ver el corazón de Pablo, que no está lleno de rencor, no está lleno de frustración. Dice: les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es fascinante, hermano, que no nos dice esforzándonos por generar, por crear la unidad, por inventar la unidad. Él nos dice que nos esforcemos. ¿Por qué? Por preservar la unidad. ¿Quién trae la unidad al cuerpo de Cristo, hermano? ¿Quién lo trae? El Espíritu Santo, cuando reúne a sus hijos salvados por gracia a la iglesia, entonces es que Él trae la unidad. A nosotros lo que nos corresponde es esforzándonos en preservar esa unidad. ¿Por qué? Porque seguramente a algún momento alguien nos va a ofender. Seguramente a algún momento yo te voy a ofender. Y de antemano te pido perdón porque soy tan torpe. Ve. Pero la Biblia dice: si tu hermano peca contra ti estando tú y él, ¿qué dice? Solos. Pablo también en este mismo capítulo 4, en el verso 32, nos dice que debemos perdonar a sí mismo como Cristo nos ha perdonado. ¿Cuál es el elemento más importante para mantenernos unidos, hermano? ¿Sabe cuál es? El perdón. El perdón. Debes saber que aunque estamos salvados por gracia, en algún momento nos podremos seguir unos a otros. ¿Por qué? Porque no somos un elemento terminado. El Espíritu Santo nos está reformando, el Espíritu Santo nos está transformando, nos está cambiando. Por eso necesitamos estar en la palabra, porque la manera en que el Espíritu Santo me controla, ¿cómo es? Por la palabra. Él va a redarguirme de mi pecado. Es como un freno de mano cuando usted pone en su carro para que él no se mueva. El Espíritu Santo me va a frenar de mi pecado. Él va a traer la escritura que yo he leído, que yo he estudiado, para que yo sea refrenada. Y en este caso específico que estamos hablando, la lengua, que provoca heridas muchas veces que tardan en sanar, a no ser que la persona sea rápido en perdonar. Y ese es el ejemplo que el Señor nos da, de ser rápidos en perdonar. Entonces, volviendo a Santiago, él dice: es simplemente una religión ficticia, es simplemente apariencia. La persona que no refrena su lengua está engañando su propio corazón. La religión del tal es algo vano, es algo sin sentido, sin valor. Y este es otro énfasis que me llama la atención que hace Santiago. Dice que no nos engañemos, hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 16: amados hermanos míos, no se engañen. Esta es la prueba de la culpa. No te debes autoengañar. Si simplemente tú estás pecando y estás culpando a otras personas o a Dios, en lugar de reconocer
tu culpa. Óyeme, ¿sabes qué está pasando? Te estás autoengañando. También en la prueba acerca de la fe, cuando la fe está bajo presión. Él dice en el versículo 6 y 7, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo. O sea, no pienses que vas a recibir algo del Señor si estás dudando. Y realmente la persona de doble ánimo es una persona incrédula, se está autoengañando. No debes autoengañarte. Son exámenes, hermanos, para que veamos nuestro corazón, para que examinemos cómo está nuestra vida con Dios. Si estoy en la palabra, si estoy dejando que el Espíritu Santo controle mi vida, mi lengua va a ser refrenada. Quiere decir esto que siempre, cuando no sea refrenada, ¿qué tendré que hacer? Arrepentirme y pedir perdón a la persona que he herido. ¿Ven, hermanos? La segunda cosa, si quieres ser un hacedor eficaz de la palabra de Dios, hay un segundo elemento que aparece en la primera parte del versículo 27. Y es, necesitamos ser compasivos. Dice el versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Ves, hermano, la comparativa? Él está comparando entre el que oye y no hace y olvida, entre el que oye y hace. Ahora está comparando entre una religión vana y una religión pura. La palabra en el griego significa limpieza y la palabra en el griego sin mancha significa libre de contaminación. En realidad son dos sinónimos. ¿Y cuál es esa religión limpia, sin contaminación delante de Dios? Fíjate que dice delante de Dios, no para agradar a las personas que nos ven, no para agradar a otros creyentes, no para agradar al mundo, sino según las normas de Dios. ¿Cuál es lo que Él considera que es una religión sin contaminación, pura, sin mancha? Él dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y esto es tan dulce, hermano. Cuando pienso en Santiago, pienso, no sé, porque yo no estuve allí, no fui un testigo ocular de estas familias que tuvieron que salir huyendo de la Palestina, pero pienso, ¿habrían algunas viudas que él sufrió con tanto dolor al ver que sus esposos fueron comidos por los leones en el circo romano? O que fueron asesinados vilmente por un gladiador romano que clavó su daga en su corazón y los mató. Y él tiene el corazón roto pensando que estas mujeres han tenido que huir, no tienen nada, tienen dificultades para conseguir trabajo. Sus hijos, que no tienen un padre, al ser pequeños también tienen dificultades para traer sustento a su hogar. Y él está preocupado altamente pensando, ¿habrá otros hermanos en la congregación que estén tomando interés en estas personas tan necesitadas en sus aflicciones? Debes saber, hermano, que el Señor presta gran atención a las viudas. Si lees, por ejemplo, el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, vas a ver que el Señor viene y resucita el hijo de la viuda de Naín. Qué dulce, hermano. Qué Señor tan amante y compasivo. Esta viuda que no tenía quien le representara. Si sigues hasta el capítulo 18 de Lucas, encontrarás que el Señor hace una historia llamada una parábola, no es más que una historia con un principio espiritual, y habla acerca de la viuda y el juez injusto. Si vas hasta el capítulo 21 de Lucas, encuentras que el Señor pone en especial atención a una viuda pobre que solamente puso 2 monedas de cobre en la ofrenda. Dio el 100% de lo que ella tenía, y el Señor dijo, ella ha dado más que todos los ricos que dieron de lo que les sobraba. ¿Has visto esa misma compasión en Juan capítulo 19 cuando el Señor está en la cruz del Calvario y le dice
al discípulo amado, a su madre María. No estaba José. Se cree que ella había enviudado de su esposo José. Y dice, madre, he aquí tu hijo. Hijo, estando en la cruz, estando soportando un dolor tan agudo en la cruz, él está preocupado por su madre. Y dice, madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. ¿Has visto qué hicieron los discípulos, hermanos? En Hechos, después que se organizó el ministerio de la palabra, de la oración, en Hechos 2:42 puedes verlos allí, que ellos continuamente perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en la oración. Eso es en Hechos capítulo 2. Pero cuando tú avanzas hasta el capítulo 6, hay una preocupación en la iglesia, y es que las viudas no estaban siendo bien atendidas. Y allí en el capítulo 6, los discípulos levantan a 7 diáconos para que atendieran a las personas más necesitadas de la iglesia primitiva, que eran precisamente las viudas y los huérfanos. Puedes ver a Pablo también escribiéndole a Timoteo en el capítulo 5 de Primera Timoteo, hablándole acerca de cómo la iglesia debería actuar con aquellas que son viudas. En verdad, quiere decir, mujeres que han estado casadas con un solo hombre, mujeres que son mayores de 60 años, mujeres que no tienen hijos. Dice, las viudas que tienen hijos, que sus hijos devuelvan un poco de lo mucho que sus padres dieron por ellos. Pero aquellas que no tienen hijos, que la iglesia les ayude, se haga cargo. ¡Qué preocupación! Usted puede ver en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, usted lo encuentra. Y ahora Santiago está viendo que esa es una necesidad de sus amados hermanos que están dispersos por toda la Palestina. Y él dice, necesitan ser compasivos. Hermanos, hay un elemento que el Señor quiere que sea visible en nuestras vidas. ¿Me quieres acompañar a Juan capítulo 13, el versículo 35? Este es el último sermón del Señor antes de ser crucificado. Él está en el aposento alto. Y mira lo que él expresó en parte de este sermón. En el capítulo 13, versículo 35, dice, en esto conocerán todos. Estoy leyendo el versículo 35 de Juan capítulo 13. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Me parte el corazón saber que hay iglesias que en este tiempo de pandemia se han dividido. Porque algunos hermanos consideraban que debían reunirse y otros que no debían reunirse. Y los que no consideraban que debían reunirse llamaban a los que creían que sí debían reunirse: ustedes son faltos de sabiduría. Y los que creían que debían reunirse les decían: y ustedes son faltos de fe. Y se agudizó tanto los conflictos que terminaron dividiéndose. Y el mundo mirando. Cuando el Señor dice: quiero que mis discípulos sean conocidos por la manera en que ellos se aman. En lugar de recordar que el apóstol Pablo nos dice: tengan cuidado con el peligro de la arrogancia espiritual, y nos dice: aquel que crea estar firme, mire y cuidado no caiga. También el Señor nos lleva en Mateo capítulo 5 y nos da una lección en el sermón del monte. Este sermón primero que él predica. Fíjate, le hablé del último sermón, ahora le voy a hablar de su primer sermón, el sermón del monte, en el capítulo 5. Vamos a ver los versículos del 43 en adelante. Mira lo que dice la Escritura, lo que nos dice el Señor. Estoy en Lucas, perdón. Mateo capítulo 5, del versículo 43 en adelante. Dice: ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen?
¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Y una última cita aquí, en esta sección, en Mateo capítulo 25. Mira lo que dice la palabra. Mateo capítulo 25, a partir del versículo 31. Mateo 25, a partir del verso 31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se separarán a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá: en verdad les digo, en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Cuán compasivos somos. Si la palabra está obrando en nuestra vida, si la palabra nos está santificando, porque estamos mirando con atención, estudiando cada día las Escrituras, meditando en ellas, regresando a ellas una y otra vez. Un hacedor eficaz se distingue porque es compasivo. Dice que la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar. Y la palabra en el griego nos habla no simplemente de una visita ocasional, sino de una persona que tiene preocupación, de una persona que está supervisando si las necesidades de esta persona que está en aflicción, en tribulación, está siendo suplidas. Y nosotros debemos examinar nuestro corazón. Vemos que el Espíritu Santo nos está ayudando a refrenar nuestra lengua. Vemos que hay un amor hacia mi hermano, hacia mi hermana que está pasando una tribulación, una angustia, que está en necesidad. Tengo un corazón desprendido y generoso hacia esta persona. Me estoy manifestando en amor hacia mis hermanos. En Cristo, un hacedor eficaz vive de esta manera. Y dice el Señor: esto sí es la religión pura, es decir, limpia y sin mancha, es decir, libre de contaminación. Y hay una última cosa que Santiago nos muestra de cómo ser un hacedor eficaz, una persona que obedece eficazmente la palabra. Fíjense que son cosas prácticas, cosas que saldrán de su vida, no son reglas para cumplir, son cosas que fluirán de su vida cuando usted está en la palabra. Y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Permítame ver la primera palabra y la última palabra. La palabra guardarse es una palabra en griego que muestra nuestra obligación como cristianos a vivir en lealtad al Señor, viviendo vidas puras, moralmente y también espiritualmente. Ahora, la última palabra, que es mundo, la palabra cosmos, muchas veces en la Biblia se usa como una figura para hablar del universo, de la tierra, pero como norma general. Y si el Señor nos permite llegar al capítulo 4 de Santiago, podré ahí explicarles un poco más con profundidad acerca de esta palabra y de su uso. Pero baste por ahora decir
que como norma general la palabra mundo se refiere a la humanidad caída, se refiere a su sistema corrompido, a su sistema inmoral, de su filosofía, de su oposición a Dios y todo lo que Él representa, su santidad. Entonces el Señor nos está diciendo, necesitamos guardarnos sin mancha de un mundo contaminado que es contrario a lo que nosotros vivimos. Debemos manifestarnos en santidad. Y no quiere decir esto, debo hacer una aclaración, una salvedad. Hermano, no estoy hablando de una vida de perfección. La única persona que logró una vida perfecta, sin pecado, fue Cristo. Nosotros no. Realmente la salvación se evidencia en nuestras vidas no por nuestra perfección. Ponga atención a lo que estoy diciendo. La salvación en nuestra vida no se evidencia por nuestra perfección, sino porque aborrecemos nuestras imperfecciones. Aborrecemos el pecado. Examine su corazón, hermano. Cuando usted peca, cuando yo peco, sentimos asco de nosotros mismos, nos repugnamos a nosotros mismos, sentimos aversión, desprecio, rechazo a nosotros mismos por haberle fallado al Señor, por haber deshonrado su santo nombre. Sentimos eso, hermano. Eso es lo que evidencia realmente que una persona es salva, que odia con todas las fuerzas de su ser el pecado como Dios lo odia, que no se deleita, que no lo pasa por alto, sino que realmente siente un desprecio. Mire, hermano, me encanta la vida de Pablo. Cristo era perfecto porque es Dios, pero me encanta la vida de Pablo. De no haberme puesto mi padre Daniel, David, me hubiera encantado que me hubiera puesto Pablo, porque Pablo es un ejemplo de lo que un cristiano a nivel humano es. Él dijo, y esto me encanta, esto es dulzura para mi alma, él dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y él me muestra en la Escritura sus luchas con el pecado. ¿Quiere venir, por favor, si fueras tan amable, a Romanos capítulo 7? Romanos capítulo 7, desde el versículo 18, dice Pablo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Verso 21 del capítulo 7 de Romanos. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hacen prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire, hermano, cómo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Usted ve el desprecio de Pablo y la lucha que había en su vida contra el pecado. Y es tan dulce cuando leemos en el verso 26 que, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, capítulo 8, versículo 26, dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué fascinante es que nuestro Dios no solo nos salva, sino que viene a morar en mi vida, en tu vida, en la persona del Espíritu Santo, para santificarme, para ayudarme, porque como les decía cuando hablábamos de la prueba de la culpa, de cuando yo soy tentado y caigo en pecado, tengo un traidor dentro de mí que se llama pasión, que se llama deseo. Por eso soy culpable de mi pecado. Pero qué fascinante es leer en la Escritura que tengo esta ayuda del Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Entonces, hermano, ¿cómo ser un hacedor eficaz de la palabra? Estos tres ejemplos muy prácticos que Santiago nos da. En primer lugar, al refrenar mi lengua, no como una ley
No como una regla que cumplo, sino porque estoy viendo, estoy obrando, que el Espíritu Santo me está ayudando a refrenar la lengua. Y es necesario que yo ore si estoy teniendo dificultades con las palabras que estoy diciendo. Si no estoy hablando con gracia a mis hermanos, a mi esposa, a mi hija, a mis hermanos donde trabajo, etc. Si soy rápido para hablar y ofender, necesito, Espíritu Santo, ¿qué está pasando conmigo? Ayúdame en esta debilidad. Lo segundo, cuán compasivos estamos siendo los unos con los otros. Quizás no tengamos viudas en medio nuestro, quizás no tengamos huérfanos en medio nuestro, pero hay personas en medio nuestro que están pasando momentos difíciles, aflicción, tribulación, que necesitan que estemos a su lado, que proveamos para ellos. Cuán compasivo soy hacia esta familia, este hermano, esta hermana. Y por último, veo que cada día me estoy alejando del pecado, que cada día estoy odiando más al pecado en mi vida, estoy repugnando el pecado en mi vida y amando la santidad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo está haciendo de nosotros un o una hacedor eficaz. ¿Quieres orar conmigo en esta mañana? Señor, gracias por esta sección tan maravillosa que nos permite examinarnos a nosotros mismos. Mira nuestro corazón, Señor. No queremos autoengañarnos. No queremos creer que estamos viviendo una relación personal contigo, cuando en realidad estamos viviendo simplemente una apariencia religiosa. Transfórmanos, Espíritu Santo, que podamos hablar con dulzura, que nuestras palabras estén llenas de gracia, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hermanos. Que podamos vivir en alabanza, en gratitud, predicando el Evangelio, hablando tu palabra a otros. Que haya expresiones de gratitud, de amabilidad, los unos a los otros. Ayúdanos, Señor. Mira nuestro corazón. Estamos siendo compasivos, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, y en especial a aquellas personas que están pasando momentos de tribulación, de aflicción, de angustia. Que nuestro corazón se desborde hacia ellos. Y Señor, guárdanos en medio de tanto pecado, en medio de tanta maldad, en medio de un mundo, Señor, que está ennegrecido por el pecado, en un mundo que avanza la agenda del mal y el pecado en tu contra, de un mundo que te odia, que te desprecia, a pesar de tanto amor derramado en la cruz para salvarles. Señor, purifícanos y ayúdanos a ver a este mundo no como nuestro enemigo, sino como nuestro campo misionero. A este mundo que nos odia porque anhelamos la santidad, predicarles el Evangelio, hablarles de la ley perfecta, la ley que verdaderamente trae libertad de la esclavitud del pecado. Señor, guíanos a hacer pacto contigo y con tu palabra, de leerla, de meditarla, de estudiarla una y otra vez, y por sobre todas las cosas, de obedecerla, de vivir conforme a ella. Señor, te amamos y queremos agradarte con todo nuestro corazón.